Bendito el nombre de Dios. Josué 7:13. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios. Honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al poder del Espíritu Santo de Dios. Y léanlo conmigo lo que dice la palabra del Señor. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de. Gloria a Dios. Puede sentarse. Puede sentarse. Voy a hablar bajo el tema consecuencias del pecado oculto. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan por la palabra que hemos leído ya? Ya usted ya se hizo una idea. Yo le dije al Señor: dispárame algo porque no tengo, me siento mal. Y Él me dijo, lo que Dios me dijo, 7 pecados ocultos. Eso me dijo Dios. Pero preparamos el mensaje, las consecuencias del pecado y lo oculto. Dios, vamos a predicar conforme la voluntad de Dios. Amén. Entre los pecados que vamos a hablar, hemos de encontrar, entre los que vamos a mencionar, que sucedió en la casa de Acab. En la casa de Acab, un varón de la tribu de Judá, un varón del pueblo de Israel, un descendiente de Jacob y uno de los del ejército de Dios, de que salían a la batalla. Pero de todas las características que vamos a encontrar en lo que sucedió en la destrucción de él y su familia y todo, vamos a encontrar que en él se encontró desobediencia, rebeldía, menosprecio de la autoridad de Dios, codicioso, idólatra, afanoso, cobarde, encubridor, por cuanto ocultó pecado, homicida, porque por la culpa de él murieron otros, ladrón, porque se quedó a guardar oro y plata que no le era de él, anatema, porque se hizo maldito por lo que cometió. Amén. Las consecuencias del pecado en lo oculto. Usted puede decir, yo puedo decir que nadie me conoce lo que yo ando haciendo, y nadie me conoce las movidas. Nadie te conoce las movidas a ti, y nadie te conoce a ti lo que andas haciendo en lo secreto. Pero el pecado que cometiste en lo oculto, la infidelidad que existe delante de Dios en lo oculto, tarde o temprano tendrá que salir a luz. En su momento lo que tú hiciste hará fracasar a tu familia. A cada momento vemos nosotros fracasos. A cada instante vemos personas que fracasan en la fe. A cada momento vemos consecuencias del pecado que se ha estado cometiendo en lo oculto. Y decimos, ¿qué es lo que le pasó a fulano? ¿Qué es lo que le pasó a fulana? ¿Qué le estará pasando a Mengano? Pero no sabemos que en lo oculto estuvo practicando pecado y que Dios lo sacó a luz. Mas cuando no quiso arrepentirse, porque Dios viene y habla a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia. Pero cuando el hombre o la mujer lo quiere cambiar, entonces Dios tendrá que mandar la vara de corrección para el pueblo o para aquel que se denomina hijo de Dios. Si usted se denomina hijo de Dios creyente,
esto, porque tengo que avanzar en el mensaje. El pecado no oculto aparentemente no se ve, pero está ahí y está causando daño. El pecado oculto aparentemente no se ve, pero está ahí y está causando daño. Josué 7:5 dice la Biblia: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron a la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfallecía y vino a ser como agua. Se preguntaron: ¿qué pasó acá? Se preguntaron: ¿qué pasó acá? Porque Josué mandó unos espías. Josué manda unos espías para que averigüen el territorio que ellos querían conquistar. Los mandó a investigar el ejército que iban a enfrentar. Cuando el espía llegó y empezó a visualizar los que estaban, aquel ejército a ocultas, el espía llegó a Josué diciéndole: no, que no se muevan más de 2,000 o 3,000 hombres, porque con eso nosotros les caemos con patada al pecho, con esos nosotros nos vamos a vencer. Josué se echó aquello a la bolsa, porque Dios siempre les había entregado victoria. Pero cuando Josué dijo: pues se preparan 300 hombres, porque con ellos vamos a derrotar a nuestros enemigos, vamos a subir a la colina y los vamos a derrotar. Josué se vio confiado porque él estaba bien delante de Dios, consideró que el pueblo estaba bien delante de Dios, pero había uno dentro de ellos que andaba en pecado. Y cuando hay uno en pecado, Dios no va a meterse a la batalla, Dios no va a meterse a la batalla. ¿Me está escuchando? Y por cuanto dice la Biblia que por lo que habían pecado, todos cayeron en derrota, todos cayeron derrotados. Aun cuando venía el enemigo, dice la Biblia que en la bajada, en la cuesta donde ellos venían, el enemigo todavía los venía destruyendo y se desvanecieron, no tuvieron fuerza para pelear. Y entonces se preguntaban: ¿qué está pasando? Porque tarde o temprano lo que está en secreto tendrá que salir a luz. Dios me va a descubrir en mi momento las sinvergüenzadas que yo ando haciendo. Dios me va a descubrir en su momento la máscara que yo tengo. En su momento el Señor me va a quitar la máscara que cargo en este púlpito. ¿Me está escuchando? En su momento Dios, Él va a traer a mí una palabra donde me va a desenmascarar y me va a decir lo que de veramente soy y lo que no soy. Alabado sea el nombre de Dios. Quítate la máscara antes de que Dios te desenmascare. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. El pecado en oculto aparentemente nunca se va a ver. ¿Por qué? Porque usted no va a querer declararlo para empezar. Si yo le preguntara en las movidas que usted anda, hermano, usted no me lo va a decir. Si yo le preguntara al hermano en las movidas que anduvo esta semana, no me lo va a decir. Pero Dios te conoce. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que por la falta tuya, por el error tuyo, por el error mío, todos pagan el precio. Todos pagan el precio. Y usted puede decir conmigo que se entienda Dios. No, porque Dios cuenta con un pueblo. Dios cuenta con todos. Y si uno falla, todos fallaron. Y si otros fallan, todos van a fallar. Arrepiéntete antes de que Dios te desenmascare, porque entonces Dios dará la cara y podemos hacer frente a nuestros adversarios. ¿Cuántos se gozan? Yo me gozo, porque Dios advierte a tiempo. Y qué bueno es Dios que nos regala palabra para que podamos entender en la área que podemos estar mal. ¿Por qué sucedió que Josué fue derrotado? Porque subió confiado en su Dios. Tú viniste al culto. Yo vine al culto hoy
vamos a ir al evangelismo, vamos a celebrar una campaña, vamos a celebrar una tarde de poder. Y todos decíamos, va a haber presencia de Dios, ahí van a haber almas, ahí va a sobrar la unción de Dios para todo el pueblo. Pero cuando empezó aquel culto no se sintió nada. Cuando empezó aquella campaña todo arruinado, había opresión, había cuánta cosa del diablo. Y Josué, yo me imagino que se preguntaba, el pastor Josué se preguntaba, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero vino una palabra de Dios y le revela y le dice, ¿qué estás haciendo? Rostro en tierra, Josué. ¿Qué hace rostro en tierra? Saca el anatema del pueblo, porque hay uno en pecado entre ustedes. Saca el anatema, porque entre ustedes hay uno que ha pecado. Y mientras ese tenga pecado, yo no me voy a glorificar, yo no me voy a mover en el pueblo. Gloria al que vive. Hay poder en Cristo. Gloria a Jesús. Y eso es lo más triste, de que ha visto tantas victorias y hoy ver una derrota. Josué no lo entiende. Josué no lo entiende. No lo logra comprender. No le cabe en su corazón ver una derrota. No le cabe. Pero había pecado. Y cuando andas en pecado no esperes victoria. ¿Me está escuchando? Cuando estés practicando pecado no esperes ver victoria. Cuando tu caminar es en desobediencia, no esperes ver victoria. Cuando tu caminar es en rebeldía, no esperes ver victoria. Cuando tu caminar en el evangelio es avaricia, no esperes ver victoria. ¿Me está escuchando? Hay poder en Cristo. Cuando tu caminar en el evangelio es una vida cobarde, no esperes ver victorias, porque no las vas a ver. No las vas a ver, porque hay pecado que a Dios no le está agradando. Hay pecado, tienes que limpiarte primero. Si no te limpias, no esperes que Dios haga algo. ¿Te gustó o no te gustó? Dios no te anda preguntando si te gusta o no te gusta. Dios te va a decir la verdad, te guste o no te guste. Ay, pero es que usted me la tiró y yo no le tiré a nadie, le estoy predicando abiertamente. Le estoy diciendo que si yo no me limpio, yo no me limpio, que no espere el resultado de Dios. Lo mismo le digo al pueblo que hoy esta mañana le predico. Si no se limpia, no espere el resultado del Dios de la gloria. Hay poder en Jesús. Se desvanecieron como el agua. No tuvieron fuerza. Yo me imagino que llegaron al campamento, botaron sus armaduras, sus espadas, sus escudos, se tiraron en el suelo. Todos dijeron, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Nunca habíamos perdido, siempre habíamos salido en victoria. ¿Qué nos pasó? Todos se preguntaban. El ejército de los que lograron sobrevivir, aparte de los que el ejército asesinó de ellos, porque no vencieron sino que perdieron. ¿Qué nos pasó? Y de repente buscan a Josué entre ellos. Josué no está. Josué está delante del tabernáculo de Dios. Está enfrente, rostro en tierra, orando y diciendo, ¿qué pasó? Le están reclamando a Dios. Oiga lo que le está reclamando Josué. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué nos sacaste de la esclavitud? ¿Por qué no nos dejaste del otro lado del Jordán? ¿Para qué nos cruzaste del otro lado si nos ibas a entregar derrota? No, hombre, vamos a dar lástima. Hoy vamos a andar de boca en boca entre los demás. Todos se van a burlar de nosotros porque vieron que fuimos derrotados. No, hombre, Señor, ¿por qué te hiciste con nosotros eso? Josué reclamándole a Dios, rostro en tierra, orando, diciéndole, no, hombre, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué gracia es esta? Que yo venir con un ejército de 300, de 3,000 hombres para enfrentar a mi enemigo, cuando tú con gente más poca nos habías dado victoria y hoy nos
los dejaste perder. Pero vino Dios y le dijo: no, Josué, levántate de ahí donde estás, porque no has fallado tú, ha fallado uno dentro del pueblo. Y mientras no saques al que está pecando, mientras no saques al que tiene pecado dentro del pueblo, entonces yo no me moveré a su favor. Josué se levanta más avergonzado. Josué se levantó más avergonzado, me lo puedo imaginar, por verle reclamado a Dios y no haber examinado el pueblo. Siempre será bueno examinar al pueblo, porque el que no es de Dios y el que no es de Dios es del diablo. ¿Sí o no? ¿Está aquí o no está aquí? Siempre Dios examinará al pueblo. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque lo ama. El que tiene ovejas siempre va a mediado al veterinario a ver qué tratamiento le puede dar a la ovejita que no quiere engordar ni darle lana, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces Dios siempre traerá una inyección que tú estás necesitando para arrancar la garrapata que andan estorbando y que no te dejan prosperar en el evangelio. Arrancar lo que a ti te está estorbando y darte fuerza, prepararte para que empieces a ser diferente delante de la presencia de Dios. Porque Dios ama al rebaño, que no quiere su destrucción, porque sabe que este rebaño bien preparado es el que va a hacer que se multiplique. Una oveja o un animal, una vaquita que usted tenga, si usted no le da alimento, si usted no la cuida, no va a haber que se multiplique. Aquello va a seguir igual. Los que cultivan el pollo, los que engordan animalitos, ¿verdad que si no le dan el tratamiento debido, en vez de ver producción, ven que se le está muriendo? Lo mismo es Dios. Lo mismo es Dios. Porque Él te ama, porque Él te quiere dar victoria. Pero para darte victoria hay que soltar lo malo, hay que soltar lo malo, hay que soltar lo que nos estorba y hay que abrazar la voluntad del Dios Todopoderoso. ¡Hay poder, Jesús! Aleluya. Número 2. El pecado oculto te inhabilita para luchar contra el enemigo. Te inhabilita para poder hacer frente. Josué 7:12 dice la Biblia. En la misma porción vamos a estar leyendo para que me ayude a leer ahí y no vaya a creer que lo llevo todo perdido. 7:12 dice de Josué: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Miren qué triste. Por uno pagar esto, por uno pagar que Dios se aleje de aquí. Se da cuenta el daño que ha hecho, se da cuenta el daño que yo puedo hacer el día que yo me revuelque en el pecado, que por mi culpa la iglesia vuelva atrás de los logros que Dios le ha permitido. Nunca más volverá a estar con vosotros por mi culpa, por su culpa, porque usted anda practicando pecado en lo oculto y no se lo hace saber a la iglesia, y ahí viene con la gran mantelina, y ahí viene con la gran manga larga, y ahí viene el hipócrita, la hipócrita, pero anda con pecado, me está escuchando. No nos hemos querido limpiar y por su culpa la iglesia, en vez de avanzar, va para atrás. Le está escuchando. Esta es palabra de Dios. Esto escúchelo, abre el oído para que entienda y se pueda limpiar la lepra de pecado que andamos cargando, que nos anda carcomiendo y no nos deja caminar hacia la voluntad
de Dios, mujer, esta palabra te va a dar coraje. Mire lo que pasa por el pecado. Ni estaré más con vosotros, dijo Dios. Josué, a ti te digo, Josué, ni me pidas que yo me glorifique mientras no limpies el pecado que hay. Ni me pidas, Señor, ábrenos los cielos para ver tu gloria. Mira lo que falta. El Señor me restregaría en toda la cara y me diría: no me pidas nada, Daniel, hasta que no saques lo que está malo en la obra de Dios, hasta que no te arranques lo que anda, Daniel, en tu corazón, hasta que no saques esa podridumbre que hay en tu corazón. Hasta entonces yo voy a glorificarme. Mientras no busquemos el rostro de Dios cuando nuestro caminar es el pecado, tenga vergüenza, tenga vergüenza. No le digas papito Dios cuando su cara es el diablo, no se lo diga. Porque si usted anda con cuantas cosas en su corazón, y si yo ando en pecado, si yo ando caminando, me pongo yo de ejemplo para que no se sienta mal. Me pongo yo de ejemplo, no me puedo acercar a Dios, decirle: Padre, glorifícate. Padre, mira lo que estoy pasando, esta enfermedad, esta deuda, esto es lo que estoy viviendo en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa. Sería un hipócrita acercarme delante de Dios, sabiendo que Dios ya me dijo: hay pecado, Daniel. Sabiendo que Dios ya me dijo: que hay pecados en el pueblo, Daniel. Daniel, tú estás practicando pecado. Sería un hipócrita acercarme a Dios y decirle: glorifícate en mi vida, habla mi vida. Cuando siendo un hipócrita, el Señor me diría: arranca de ti lo malo que hay para yo poder abrir la puerta de los cielos. Y si usted dice que el hipócrita es palabra ofensiva y malcriada, Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, porque aparentaban vestir bonitos, hermosos, pero por dentro están podridos, le dijo Jesús. Yo puedo estar de saco y de corbata, pero por dentro puedo andar bien podrido. Por uno permitir que por mi culpa lo que Dios está haciendo se vaya a la quiebra, no vale la pena. Por mi culpa, no vale la pena ver lo que hemos visto con nuestros propios ojos, ver cómo Dios ha sido tan bueno. No vale la pena que por mi culpa se esté echando a perder los logros que Dios está haciendo. Pero por uno que pecó, por acá, que fue avaricioso, que codició un lingote de oro, que codició una prenda babilónica, y que además eso no hizo bulla, se corrió a su tienda y su bollito y lo escondió, y aquí nada pasó. Usted dice que aquí nada pasó, pero hay un ojo del que nadie se escapa, y es el ojo de Jehová, y él lo ve todo, lo sabe todo y lo escudriña todo. ¿Me está escuchando? Amén o no amén. Si no puede decir amén, diga ay. El pecado en lo oculto te va a inhabilitar para poder hacer frente al enemigo. ¿Sí o no? Ustedes, vamos a suponer, de los que ya reconocimos nuestro pecado, ¿verdad que hoy es más fácil orar con Dios? ¿Para que hoy es más fácil pedirle a Dios? Ahora volteemos la tortilla. Y cuando tu caminar es en desobediencia, se te hace fácil orar con Dios. Sientes la misma libertad orar con tu Dios. ¿Verdad que no es lo mismo? Porque hay una falta, y sabes que Él es santo y bebés es santo, y a Él no se acerca en pecado nadie. Para que te acerques a Él, tienes que acercarte con un corazón contrito y humillado ante su presencia. Hay poder en Jesús. Se nos es difícil
acercarnos y decirle al Señor cuánto queremos, si ese es pecado. Acá llegaban los cultos, se gozaba en los cultos, pero todo era diferente. Y así pasaron los días. Pero al pastor Josué no le gustó. Él empezó a ver cambios y Dios se le revelaba a él. Y en una ocasión el Señor le dice: junta las tribus y reúne a cada cabecilla de cada casa. Y oiga lo que Dios hace: porque voy a sacar el anatema que hay en mi pueblo. Voy a limpiar a mi pueblo, dijo Dios. Lea conmigo la palabra del Señor. El pecado oculto algún día será descubierto. 7:20 de Josué. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando llegó al culto y Josué se dirigió a él, y él respondió así. Acab respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y lo sigue diciendo en el 21. ¿Alguien lo tiene? Es muy fuerte, como que ya comió. Nadie lo entendí. Sí, 7:20. Sí. Correcto. Estaba bonita la hermana. Amén. Hasta ahí. Vi un manto babilónico que se fue codicioso. Qué falta la que has estado codiciando. Y vi un lingote de oro que fue también atractivo hacia él, con la oferta de ganancias adicionales que no eran conforme a la voluntad de Dios. Y has estado llevando ganancias que no deberían de ser, y eso es pecado delante de Dios. No has estado practicando precios justos, y eso no es delante de Dios. No está bien delante de Dios. ¿Y dónde estaban? Acá están en mi tienda. Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Donde se encuentra ese pecado, se encuentra en ti. Donde se encuentra esa falta, se encuentra en cada uno de nosotros. ¿Entiende o no entiende la palabra? Todo era de pecado. Una batalla que acababan de librar, pero de una batalla salió en pecado uno. De una campaña el hermano estuvo aquello saturado, estuvo contento, bendecido, pero vi una hermana de otra iglesia que le brillaban los ojos y regresó en pecado. A la hermana le movió la ceja el pastor de otro lado y ella volvió en pecado.
se van los medios cuando les toca verle. Salgan del sótano porque esto es para ustedes. Lo vio atractivo, dice, ¿verdad? Pero declara todo el pecado que cometió en su momento. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el pecado en oculto algún día será descubierto. Tú no me lo quieres decir y ni me lo vas a decir, pero Dios te lo sacará a luz. Dios te lo sacará a ti, muñeco. Dios te lo va a sacar. Lo que en oculto practica, lo que no quiere declarar, de lo que no quiere pedir perdón, Dios te lo va a sacar. A ustedes, princesas del Dios Altísimo, Dios les va a sacar en su momento la sinvergüenza en la que andan, el pecado que andan cargando. Si no se arrepienten a tiempo, pero honra y gloria sea a Dios, que a tiempo la palabra ha venido. Si no le quieres enmendar el error que has estado cometiendo delante de la presencia de Jehová. Gloria a Dios, porque aquí todos somos justos. Aquí todos nos fallamos. Usted se está preguntando, ¿y usted? Aunque no me lo diga, pero usted mismo me está diciendo, y usted fue maestro, usted fue dicho, usted fue panzón, como me quiere decir en su mente. Y con eso ya está pecando delante de Dios. Y seguirá añadiendo puñitas para que se vayan más rápido al infierno y no se arrepienten. Entonces, si yo no lo declaro reconociendo, hermano, si por mi culpa mis hijos se van a perder, entendiendo a luz de la palabra, nosotros que tenemos callos en el Evangelio, y si a luz de la palabra usted comprende que el fallarle a Dios, esto lo lleva rumbo al infierno, y usted no entiende que por usted, ¿qué pasó con acá? La Biblia dice que cuando nos descubrieron, bueno, ya vamos a llegar ahí, cuando descubrieron quién había cometido la falta, y sabe que fue él, que ya no estamos descubriendo que fue acá, que él confiesa su pecado. La Biblia dice que todo Israel lo sacaron a un valle, cogieron piedras y los apedrearon a él, a sus hijas, a sus hijos, a su esposa y a todos sus animales, lo que era de su tienda. Los apedrearon, los mataron a piedra y después los quemaron. Tenía de morir sus hijos por él, pero era la ley, tenía que morir. Lo que tus hijos que están pasando es por causa tuya, porque no has querido soltar lo que estás pidiendo. Y tú dices, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué mis hijas? No te has dado cuenta que tú estás pidiendo el pecado. Lo que tu familia está pasando, y tú vienes a la iglesia y te haces ser indiferente, que no pasa nada, y dices, ¿por qué le está pasando esto a mi familia? Tú no has querido soltar el pecado, y la familia está siendo golpeada. Ella no tiene la culpa, la iglesia no tiene la culpa de lo que está pasando, pero mediante nos saquemos lo malo, Dios no entonces seguirá golpeando para que entienda que a él se le respeta, que a él se le respeta. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y él desglosó todito su error. Qué lindo es. Y yo lo he estado practicando en los cultos de Santa Cena. Vengan, reconcíliense, pídanse perdón. Nadie, porque se sienten tan que no pasa nada. Se sienten tan que no pasa nada. Todo está bien. Me recuerdo una frase que dijo el hermano allá en San Salvador, cuando fuimos a Puertas del Cielo, que él dijo, aunque no se hayan agredido físicamente, así, personalmente, pero en su mente y en su corazón han pecado contra su hermano. Yo que mi hermana no lo sabe, aunque mi hermano no lo sabe, ¿cuántos de ustedes en su pensamiento, cuando se han enojado conmigo, me han ofendido, me han agredido, han querido hacerme cuánta cosa, pero nunca me lo han dicho? Pero han pecado delante de Dios, porque yo de igual manera me ignoro, no lo sé,
pecado oculto. Un tema que bastante cuesta confrontar, pero es necesario dárselo al pueblo, porque hay muchos pueblos en lo oculto practicando pecado. ¿Cuánto varón viendo pornografía en oculto? ¿Cuánto varón en páginas de Facebook, en otras X páginas, viendo lo que no deben estar viendo? Muchos de ustedes, o tal vez no están aquí, pero nos están viendo a través de las redes sociales, o nos oyen a nuestro alrededor. Dicen que son cristianos, pero viven una vida de pecado. Viven una vida donde viven codiciando mujeres que ni tan cerca les pueden llegar, porque no se conforman ni ajustan a mantener la que tiene y quiere otra. Ustedes, hermanas, que practican esto, que a las escondidas teniendo esos pecados, porque las redes sociales se ha metido, hermano, fuerte en muchos ha tenido influencia. Mujeres codiciando hombres musculudos, ya no quiere el panzón que Dios le regaló, porque antes lo conoció figura y hoy ya está todo tripudo, ya no lo quiere, y hoy ya está buscando otro. No, a Dios no le está agradando lo que estamos haciendo. Él quiere que usted siga viendo tal y como Él se lo dio antes de un inicio, y lo guardemos para Él y solo para Él. Porque en un momento a otro el Señor sacará a luz todo. La apariencia, la pantalla, la máscara, en su momento me la tendrá que quitar Dios. Y va a ser duro. Va a ser duro. No esperes que Dios te tire en cama. No esperes que Dios te corre donde más te va a doler, donde tú amas tanto y que tú dices, no, pero es que yo soy de los que yo no pido. Arrepiéntete, porque Dios te va a dar donde más te duela. Y Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero a mí también me dice que es fuego consumidor. Y si lo buscamos por el lado bueno, lo voy a encontrarte como bueno. Pero si lo busco por el lado malo, pues encontraré que hay un Dios que es justo para corregir a su pueblo. Acá reconoce su error y confiesa. El pecado oculto trajo vergüenza y destrucción repentina. Eso es lo que ocasionó. Vergüenza, porque claro, da vergüenza confesarlo. ¿Sí o no? Da vergüenza. Usted me preguntaría a mí, me daría pena. Mejor que uno se cree reverendo, el gran barbalardo de la ley, todo y loco ahí. Se cree el papa de la colonia. No, no es eso, son bromas. Pero sentiría vergüenza. Pero reconocerlo antes del tiempo, porque si no me ocasionaría, siempre me va a ocasionar vergüenza y me va a ocasionar destrucción repentina. ¿Qué significa repentina? Algo que tú no te esperas. Algo que tú no te esperas. Tú te vienes, te voy para el culto, ¿verdad? Aquí estamos gozosos, cantando, alegres, felices. Pero tú no sabes si cuando tú regreses la mala noticia puede estar. Porque tú regresaste sin pedir perdón. Mostraste indiferencia. Mostraste estar todo bien, todo tranquilo. Aquí no hay nada, aquí no pasó nada. Perfecto. Pero Dios ya conocía el futuro, lo que iba a terminar todo este culto. Y Él dijo, entonces, no quiere entender, haré que entienda de esta manera. Paz. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Que métase solamente usted que es evangélica y evangélico. Con Dios no se juega. Dios da duro y da donde más nos duele. ¿Usted cree que Acab se imaginó que por un manto babilónico, por un lingote de oro que lo encontró botado lo encontró, pero estaba en territorio enemigo y no era de ellos? Me lo encontré en la calle, pero bien sabe de quién es esa bufanda que le cayó a la hermana cuando iba para el culto, y ahí se la ven en el cuello cuando viene al culto. Y dice la hermana, se me perdió, se parece a la mía.
cuando le preguntan dónde la compró, ella le dice acá, allá en lo que van a los almacenes, me decían uno. Un center. De los caros, claro que sí, en la calle se la llevó botada. Y sabe de quién es, no la quiere regresar. Acá sabía que ese manto babilónico estaba bueno, estaba enterito, estaba excelente, pero no podía tocar. Tenían palabra, ordenanza de Dios, destruir al enemigo, pero no tocar el anatema. Porque si tocaba el anatema se convertía automáticamente en maldito, una persona no digna delante de Dios. Al final dice la Biblia que la casa se convirtió en maldito y maldició toda su familia. ¿Quiere maldecir tu familia? Que lo que tú estás practicando acarrea maldición a tu familia. Hermano, la palabra de Dios es tan clara, nos habla para que nosotros entendamos y podamos recapacitar. Yo no quiero acarrear maldición para mis hijos, no quiero acarrear maldición para mis padres, para mis hermanos, para todos ustedes, no quiero acarrear maldición. Por eso tenemos que guardarnos de no fallarle a Dios. Acá ocasionó que por la falta de él, su familia fuera maldita. Su familia toda pereció. No es justo. No es justo. Si somos personas, si somos hermanos conscientes, vamos a comprender. Y te voy a decirle a Dios, Señor, perdóname. Perdóname. No lo hago por agradar al hermano, por agradar a la hermana. Perdóneme, Señor. Pero por mi falta no quiero que los demás estén pagando. Tendría que ser tu reflexión. Que por lo que yo estoy practicando, que nadie me lo ha visto, que ni el pastor lo conoce, que ni el líder lo conoce, ni la hermana lo conoce, pero tú lo sabes, Señor, perdóname. Tendría que ser la expresión. A su nombre. Le trajo vergüenza y destrucción repentina. Qué triste, ¿verdad? Ay, mira, es la pena que pasemos ante los hombres como a Dios no lo vemos. Viera la vergüenza que pasemos. Mira, te cuento la pena que pasé ante los hombres. ¿Y por qué delante de Dios? Que Él te conoce y te ve tal y como su. Él no te ve esos harapos que andamos. Él te ve tal y cual como Él te hizo. Porque no tiene la mente pecaminosa como nosotros la tenemos. Él es santo. Entonces, ¿por qué cuando estamos delante de Él nos hacemos los indiferentes? Nos mostramos como que, ¿verdad? Yo no sé si me está captando el mensaje, pero el pecado en lo oculto en su momento dará el fruto. Dará su fruto. Un joven me comentaba de un pastor que él ama tanto. Oiga esto, lo ama tanto todavía, que para él, aunque pecó, todavía es su pastor. Porque le enseñó, lo instruyó, lo encaminó en la obra. Y le enseñó a ser un joven que aprendió a expresarse para predicar. Y le enseñó buenos dotes de parte de estudios bíblicos. Pero dentro de la iglesia transcurrió el tiempo. Y el joven Dios le empezó a revelar a él. Cuando lo subía a predicar, él comenta de que se convertía en los amigos. Cuando él predicaba el pastor, ya nadie se convertía. Y así lo fue probando, lo fue instruyendo. Y al final, el joven empezó a tener revelaciones de parte de Dios. Que miraba suciedades, que miraba cuántas cosas Dios le mostró. Le alargaría lo que le quiero decir. Él se acercó al pastor. Y dice que cuando llegó al pastor, el pastor le dijo: esos sueños son para usted, jovencito. Póngase a orar, póngase a ayunar, porque son para usted. Pasó el tiempo. Y cuando transcurrió el tiempo, se dio a luz lo que nunca quiso aclarar el pastor. Nació un bebé dentro de una miembra.
El pastor tuvo que emigrar, tuvo que irse por el pecado que al final se dio a luz. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo a usted me lo puede echar en la bolsa, pero a Dios no me lo echo en la bolsa. El hombre se fue. El joven sigue firme en la iglesia donde nació. El joven sigue luchando ahí con el nuevo pastor que está. Y él cuenta, contento, gozoso, a su servidor, que para él todavía sigue siendo su pastor. Lo ama. Le duele en su corazón el error, la falta que él cometió, porque ese pecado destruyó su ministerio, su familia, su hogar, y un fruto que él no pudo disfrutar. ¿Ves hasta dónde te puede arrastrar el pecado? ¿Ves hasta dónde nos puede arrastrar el pecado? Hermano, es momento de reflexionar y ya dejar esa vida de pantalla, esa vida de que nosotros, de esa máscara. Es momento de entrar en la intimidad con Dios y ser franco, ser sincero con Dios, ser con todo nuestro corazón claro y decirle, declararle a Él humano y decirle que nos perdone. Porque tarde o temprano Él sacará a luz el pecado. Concluyo con esto. El pecado oculto te aleja de Dios. El pecado en lo oculto te va a alejar de Dios. El pecado tarde o temprano te alcanzará y dañará tu vida espiritual, tu vida física y tu vida emocional. Sí, tarde o temprano. Porque tu vida espiritual ya no será la misma. No se venga dando terapia que usted es la misma, que usted es el mismo. No, en el evangelio no nos podemos engañar. Si es cierto, nos echamos más que 4, 2, 3, 5 a la bolsa, pero los demás usted no los engaña, ya lo conocen. Y ya le conocen. A Dios no lo podemos engañar. Y tarde o temprano la vida espiritual que teníamos delante de Dios será mal. Acá miraba victoria tras victoria, victoria tras victoria, y decía el pastor Josué, vamos hermano, vamos a ir. Yo sé que Dios nos va a dar victoria. Y ese día se fue en pecado a buscar victoria. Ese día Dios lo regresó avergonzado. Ese día Dios lo regresó avergonzado. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado hoy en esta mañana? Dice que no van a decir nada. Y quédese en su corazón, porque se cuenta que usted y Dios tienen que arreglar. A mí no me tiene que rendir cuentas, porque yo no soy el Papa para que usted venga aquí a pedirme perdón a mí. Yo no soy nadie, nomás soy un vocero de la palabra de Dios. Y que si esta palabra le ayuda, agárrela. Y si no le sirve, bótela. Él dice en su palabra, oído todo y retener lo bueno. Si le sirve, agárrela. Si no le sirve, deséñela, porque el otro que quiere aprovechar esta palabra. Y el pueblo es un fuerte. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gracias te doy, Señor, por haberme permitido predicar tu palabra. Palabra, Dios mío, que ha sido predicada, Señor.